Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar del caso clínico número 29 del programa de infectología de la Universidad Nacional. Voy a dar un resumen del caso. Se trata de una mujer de 26 años con un embarazo de 6.3 semanas, procedente de Zipaquirá, consulta por un cuadro de fiebre, posiciones diarreicas, cefalea global, escalofríos y lesiones blanquecinas en la cavidad oral. Al ingreso la paciente se encuentra estable, con signos vitales en metas. eh, con signos vitales con taquicardia y con taquipnea, perdón, con cifras tensionales en metas. Los paraclínicos de ingreso son estos que ustedes pueden ver acá a mano derecha. Llama la atención una PCR francamente elevada, trombocitosis y una elevación importante de la AST en comparación a la elevación de la ALT. Se considera de ingreso una sepsis obstétrica, se inicia manejo de amplio espectro con meropenem por parte de ginecología y se solicita una prueba de VIH, la cual es positiva, una prueba rápida de cuarta generación, con una prueba confirmatoria también positiva. Se le realiza a la paciente una resonancia cerebral que evidencia una imagen hiperintensa en FLAIR y en T2 en región de núcleo basal derecha, redondeada, con restricción a la difusión y con un ligero realce central con el medio de contraste. Em, Se considera que por la ubicación podría corresponder a una fase inicial de una toxoplasmosis cerebral, por lo cual inicia el manejo con trimetoprim sulfamethoxazol a una dosis de 10 miligramos kilo día total. El plan era realizar una nueva neuroimagen de control en 14 días y de manera concomitante pues se planteó una interrupción voluntaria del embarazo, la cual la paciente acepta. En este punto, pues se indicó el manejo con trimetoprim sulfa, también se inició ceftriaxona por una detección de una salmonela en el panel film array gastrointestinal, nitazoxanida por la detección de Cryptosporidium, fluconazol por las lesiones sugestivas de candidiasis y prednisolona porque pues no descartaron de cualquier manera una posibilidad de una neumocistosis, por lo cual adicionaron manejo con corticoides. La paciente persiste con episodios de fiebre. Neurología realiza una punción lumbar y un estudio de líquido cefalorraquídeo, los cuales se encuentran dentro de normalidad. El día, de manera concomitante, pues se realiza este legrado obstétrico y ante la persistencia de la fiebre durante la estancia hospitalaria, se sospecha una posibilidad de un síndrome hemofagocítico por clínica y por paraclínicos, por lo cual se remite para hematología. Em, Neurología, de todas formas, ante la evolución de la paciente, solicita un antígeno galactomannan para Aspergillus en sangre, el cual es positivo, 12.42, por lo cual se indica una nueva punción lumbar ante la posibilidad de que las lesiones sean sugestivas de abscesos por Aspergillus, en plan de ampliar los estudios para galactomannan en líquido cefalorraquídeo, pues, PCR para Aspergillus y un cultivo para hongos, y se solicita concepto para infectología para definir terapia con voriconazol ante esta posibilidad diagnóstica. Ahí están los nuevos hallazgos del líquido cefalorraquídeo que muestra básicamente unos hallazgos muy similares con un aumento en el número de proteínas, mostrando pues, perdón, estos son los iniciales. Posteriormente, el paciente con el líquido cefalorraquídeo de control aumenta el número de proteínas. Entonces, en este punto se estaba planteando la posibilidad de inicio de voriconazol versus anfotericina B liposomal. Se hizo la imagen de control que evidencia un aumento de lesiones cerebrales a pesar de la terapia instaurada. Se consideró que, que la paciente estaba cursando con histoplasmosis diseminada y que el galactomannan positivo era una reacción cruzada para el histoplasma y se inicia anfotericina B liposomal. La paciente completa 4 semanas de anfotericina B liposomal y luego se hace switch a itraconazol y se inicia terapia antirretroviral. Sin embargo, la resonancia de control evidencia 10 lesiones con efecto de masa y edema citotóxico, vasogénico, supracortical, con realce en anillo, a pesar pues, de haber completado ya 4 semanas de anfotericina B. Se solicita una biopsia cerebral. La biopsia muestra una gliosis reactiva y plantea la posibilidad de un astrocitoma em, por expresión aberrante IDH1, pero no se realizaron estudios genéticos IDH1 y IDH2 para confirmar. Acá muestro lo que les estaba mencionando, la punción lumbar de control y un tag de cráneo sí, con contraste de control. El tag de cráneo ya empieza a mostrar estas alteraciones que no se vieron en el tag de cráneo inicial y el líquido cefalorraquídeo pues muestra hiperproteinorraquia.
No hay mejoría clínica, la paciente recurre con episodios convulsivos durante la estancia hospitalaria y las neuroimágenes empiezan a mostrar obliteración parcial de los ventrículos laterales. Mm, Se solicita un TAC de perfusión. El TAC de perfusión muestra básicamente una disminución de volumen sanguíneo cerebral en regiones frontales, focos de hipoperfusión crítica en zonas de las lesiones y flujo sanguíneo marcadamente disminuido que sugiere áreas de necrosis bifrontales. em, y temporoparietales que son sugestivas de lesiones necróticas de evolución agresiva de posible origen infeccioso inflamatorio. Realmente estos hallazgos nunca estuvieron tan concordantes con los hallazgos histopatológicos que sugerían un astrocitoma y se le realiza a la paciente una resonancia magnética y una evaluación de espectroscopia enfocada a las lesiones conocidas con tiempos de eco cortos y largos. Se sitúan las muestras univoxel en la periferia de las lesiones de mayor tamaño y encuentran un gran pico de lípidos en las lesiones que sugieren un alto componente necrótico. Además, una ligera disminución en la altura de N-acetilaspartato, pero sin un incremento importante en el pico de colina que sugiera un tipo proliferativo neoplásico. Realmente se determinó que posiblemente era una lesión de etiología infecciosa inflamatoria, pero ya en este punto la evolución neurológica de la paciente era muy al deterioro y se decidió pues reorientar el manejo hacia cuidados paliativos y dar regreso en un plan paliativo. En ese sentido, el día de hoy quiero hacer una revisión sobre histoplasmosis en sistema nervioso central, de pronto con un poco de énfasis en relación a los estudios con resonancia magnética y espectroscopia a las lesiones ocupantes de espacio en sistema nervioso central. Como generalidades, la histoplasmosis pues, en el sistema nervioso central es una manifestación grave, poco frecuente de la infección fúngica causada por histoplasma. Representa un desafío diagnóstico y terapéutico importante. Se describió por primera vez en un bebé en 1934 y se ampliaron estudios de autopsia en la década de 1950. Em, Desde entonces, pues se vienen reportando varias series de casos de pacientes con histoplasmosis cerebral, en la mayoría de casos con histoplasmosis diseminada concomitante. Em, y pues se han descrito diferentes manifestaciones a nivel del sistema nervioso central en los pacientes con histoplasmosis cerebral. Afecta aproximadamente al 5 al 25% de los pacientes con enfermedad diseminada, pero estimaciones más recientes lo ubican entre un 5 y un 10%. Em, Sin embargo, pues hacer un diagnóstico de este tipo es un desafío para el clínico, ya que los síntomas pueden ser sutiles y los cultivos y los estudios en líquido cefalorraquídeo pueden tener poca sensibilidad. Los principales factores de riesgo es la infección por VIH, sobre todo en estadio SIDA, son las poblaciones más vulnerables. En una cohorte grande, el VIH fue más prevalente en pacientes con histoplasmosis del sistema nervioso central, 93%, que en aquellos que tenían histoplasmosis sin compromiso del sistema nervioso central. Otros factores de riesgo incluyen el uso de inmunosupresores, corticoides, inhibidores del factor de necrosis tumoral y extremos de la vida, sobre todo en la infancia y por encima de los 54 años. Digamos que dentro de las series de casos más grandes a la fecha, 44% de los pacientes tenían diagnóstico de SIDA, 13% trasplante de órgano sólido, 14% usaban medicamentos inmunosupresores y el 13% más de 54 años. De manera llamativa, hasta el 16, 35, 36% de los pacientes podían presentar esta manifestación sin tener condiciones predisponentes conocidas. Algo de microbiología, el histoplasma capsulatum, pues es el agente etiológico de la histoplasmosis, tiene variantes, que es variante capsulatum y variante duboisi. La variante capsulatum es la más común a nivel mundial y es es la causante de la forma clásica o pequeña. La levadura es un poco más pequeña que la variante duboisi, 2,4 micras sobre 12 y 20 micras de la variante duboisi. Estas variantes difieren en su composición antigénica. El histoplasma pues, es un hongo dimórfico, tiene un crecimiento como levadura, que es lo que les muestro en la imagen de abajo, o como moho micelial, que ya se los voy a mostrar en la parte de arriba. Igual el cultivo muestra un crecimiento de micelial de acuerdo a las condiciones del ambiente. Se presenta en fase micelial a temperaturas ambientales, 22-29 grados, y en fase de levadura a los 37 grados a temperaturas corporales. Su forma ambiental es la forma en la cual produce cuerpos fructíferos, libera conidias y microconidias, y la infección ocurre cuando el humano inhala estas conidias o microconidias aerotransportadas.
En colonia frecuentemente lo vamos a encontrar en su forma micelial, que es lo que vemos aquí en la imagen de la derecha arriba, con una apariencia terciopelada, pueden ser colonias blancas, algodonosas, pero luego pueden cambiar de color a color canela o pardo oscuro. Crecimiento puede ser hasta de 14 días. Y macroscópicamente vamos a ver hifas ramificadas y tabicadas con macroconidios esféricos y en ocasiones piriformes. También pueden haber microconidios y es importante diferenciarlo de otros hongos como Chrysosporium o Cepedonium, que también pueden verse de forma similar. La forma patogénica, que es la levadura, pues ocurre a temperaturas cálidas, como lo mencioné. Así la vamos a encontrar en los tejidos. Estas levaduras son pequeñas y van a tener gemación. Microscópicamente las vamos a ver como globosas, ovoides, la mayoría de las veces con una sola gema, y pueden encontrarse tanto dentro de células fagocíticas como también de manera extracelular. Digamos que podemos verla en algunas tinciones como en esta que les pongo acá, blastoconidas unitarias intracelulares con un único núcleo hialino. Tiene forma almendrada este núcleo y puede verse algo de retracción citoplasmática con depósitos intracitoplasmáticos. Esto es por efectos de coloración, esta retracción del citoplasma, y hace que se parezca a una falsa cápsula, y de ahí viene su nombre. Estos son algunos microorganismos que se confunden comúnmente con formas levaduriformes de histoplasma. Arriba tenemos Blastocystis dermatitidis, es una levadura que es mucho más grande que al menos la variante Capsulatum del histoplasma. Candida glaurata en la imagen de arriba de la mitad, Cryptococcus neoformans también puede confundirse, Leishmania, incluso algunos parásitos como Leishmania, Toxoplasma gondii y Trypanosoma. La Leishmania la tenemos en la parte de abajo a la izquierda. em, en la imagen que sigue es una imagen de Pneumocystis jirovecii. La forma de diferenciarlo es que estas no van a presentar gemación. Y las últimas dos imágenes son de Toxoplasma y Trypanosoma. Acá hay una tablita que muestra básicamente una guía útil como para diferenciar estos posibles diagnósticos diferenciales de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la forma, ¿sí? De acuerdo a la unión de las gemas. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum tiene una gema de base estrecha en comparación, por ejemplo, a Blastocystis dermatitidis. Em, el grosor de la pared también cambia, incluso entre especies de Histoplasma capsulatum, y las tinciones especiales que podríamos llegar a utilizar. Por ejemplo, plata metenamina o la tinción de Paz va a ser positiva para Histoplasma capsulatum y para la mayoría de hongos, pero no para parásitos como Leishmania, Toxoplasma o Trypanosoma, ¿no? Y la musicarmina, que puede ser útil para diferenciarla de Cryptococcus. En cuanto a la fisiopatología, básicamente se centra en la diseminación hematógena del hongo desde el sitio primario de la infección hacia el sistema nervioso central. La infección humana se adquiere por esta inhalación de aerosoles. Cuando las microconidias llegan al alveolo, pues va a pasar a su fase levaduriforme. En su fase levaduriforme va a ser fagocitada. El hongo va a utilizar múltiples estrategias para evadir la maquinaria fagocítica, ¿sí? Entre ellos va a enmascarar algunos de sus antígenos de su pared. También puede hacer alguna modulación del fagolisosoma y esto le permite sobrevivir. Y una vez sobrevive en ese fagolisosoma, va a pasar al torrente sanguíneo mediante el mecanismo de caballo de Troya. Y en el torrente sanguíneo, cuando se encuentra ya en la sangre, eventualmente puede pasar a la barrera hematoencefálica mediante diferentes mecanismos, entre los cuales se encuentra el paso por medio de caballo de Troya o también diferentes formas de paso paracelular o transcelular. El caballo de Troya es el que más se ha evaluado, pero pues también se han descrito estos otros tipos de paso a la barrera hematoencefálica por parte de levaduras libres a nivel de la sangre. Em, de nuevo, cuando llega al sistema nervioso central, una vez termina este paso a la barrera hematoencefálica, la naturaleza de la enfermedad neurológica pues va a depender de la localización anatómica de la siembra, de la magnitud, del tipo de respuesta inmune y también del inóculo. Y esto pues da lugar a un espectro de manifestaciones clínicas diferentes, siendo la más común la meningitis, pero también se pueden presentar formaciones de lesiones parenquimatosas focales que se conocen como histoplasmomas. Digamos que la meningitis es la forma más común, ¿sí? Ocurre cuando las levaduras llegan a este espacio subaracnoideo. Acá genera una reacción inflamatoria difusa en las leptomeninges y típicamente se presenta como una meningitis subaguda o crónica con un infiltrado inflamatorio, con predominio linfocítico. Puede predominar en la meninges basal y esto explica pues compromiso de pares craneales que se puede presentar. Em,
También puede causar pues, alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo y puede causar eventualmente hidrocefalia, que es una de las complicaciones más importantes. En cuanto al histoplasmoma, este representa una respuesta inmune focalizada dentro del parénquima cerebral, también puede ocurrir en médula espinal, y se manifiesta como lesiones ocupantes de espacio únicas o múltiples que pueden simular tumores o abscesos bacterianos. Histopatológicamente, este histoplasmoma es la representación intracerebral de un granuloma, está compuesto por células inmunes, un núcleo de macrófagos infectados y a menudo necrosis que puede estar rodeado por linfocitos, células gigantes multinucleadas. Es un intento del sistema inmune de contener la infección en un área localizada, pero en pacientes con inmunosupresión grave, esta respuesta organizativa puede ser deficiente y la lesión puede tener características más similares a las de un absceso con escasa formación de granuloma y con una alta cantidad de levaduras. Hay otras manifestaciones como vasculitis o infartos cerebrales que también pueden presentarse en pacientes con ciertos grados de inmunosupresión. En cuanto a la presentación clínica, esto es uno de las primeras series de casos de 1990, 18 casos en los cuales se describe siempre un síntoma neurológico en todos estos pacientes, entre ellos alteración del estado de conciencia, cefalea, como ustedes lo pueden ver acá. También incluye una revisión a la literatura a la fecha y documenta que al menos se presentaba alteración de la función cognitiva en el 50% de los casos reportados. La cefalea se presentó en un 24%, también déficit de pares craneales u otros déficits focales o incluso convulsiones en una menor proporción. Em, También en cuanto a la presentación clínica, la histoplasmosis diseminada con meningitis crónica fue la más frecuente, pero la meningitis aislada sin afección de otros órganos también se detectó hasta en un 25% de los casos. Las lesiones ocupantes de espacio se presentaron en un 24% y dentro de los signos o hallazgos clínicos más frecuentes, hepatoesplenomegalia fue la más frecuente. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, 88% tenía pleocitosis, 80% hiperproteinorraquia y 81% hipoglucorraquia. Significa que más o menos un 15 a 20% de pacientes no tenían alteraciones a nivel de líquido cefalorraquídeo. Esta es otra serie de casos, la más extensa a la fecha, 77 pacientes, y lo que quiero resaltar acá, pues los síntomas, la manifestación de los síntomas neurológicos fueron con cefalea, confusión, alteración del estado de conciencia, déficit neurológicos focales, pero también a nivel de los hallazgos del líquido cefalorraquídeo se documentó pleocitosis linfocítica solo en el 50% de los pacientes. Es decir, 50% de estos casos no tenían pleocitosis a nivel de hallazgos de líquido cefalorraquídeo y fue un poco más frecuente la presencia de hiperproteinorraquia. Cuanto a las imágenes fueron normales en un 72%, siendo más frecuente la presencia de masas focales, pero incluso había un grupo importante de pacientes que no tenían alteraciones en imágenes, ya sea TAC o resonancia. Y este es un artículo que se publicó este año, que es una revisión multicéntrica y retrospectiva de casos que compara pacientes con histoplasmosis en sistema nervioso central versus con histoplasmosis diseminada sin afecciones en sistema nervioso central. De manera llamativa, hay una mayor prevalencia de compromiso del sistema nervioso central en pacientes con VIH, ¿sí? 93% versus 80%, entre sistema nervioso central y no sistema nervioso central, fue estadísticamente significativo. Los pacientes pues, con histoplasmosis en sistema nervioso central pues, tuvieron más síntomas neurológicos, esto es claro, pero también tuvieron menos síntomas respiratorios en comparación a los otros pacientes, 44 versus 66%, y estuvieron más gravemente enfermos los pacientes que tenían manifestaciones en sistema nervioso central. De manera llamativa, acá les resalto algo que vimos en el caso nuestro, y es que en este paciente había una marcada elevación en AST y una elevación no tan importante de ALT. Esto es algo que vemos en todas las histoplasmosis diseminada con o sin compromiso del sistema nervioso central, como lo resalto en esta tabla. Y los perfiles de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética fueron normales en una proporción alta de pacientes, 28 y 21% respectivamente. Es decir, hay pacientes que hacen manifestaciones del sistema nervioso central con líquido cefalorraquídeo y con resonancia normales. La hiperproteinorraquia fue el hallazgo más frecuente y puede no haber meningitis hasta en la mitad de estos pacientes, igual que en el estudio previamente mencionado. Esto lo traigo
simplemente para conocimiento de nosotros, este año también se publicaron 2 casos en población colombiana de histoplasmosis a nivel del sistema nervioso central, donde resalta la presencia de inmunosupresión de diferente etiología, alteraciones discretas en líquido cefalorraquídeo en ambos casos y abscesos múltiples y mielitis versus paquimeningitis en los 2 casos respectivamente. El diagnóstico de histoplasmosis en sistema nervioso central es difícil. Los estudios diagnósticos principalmente están enfocados en detectar meningitis y suele retrasarse el diagnóstico hasta más de un mes en la mayoría de los casos, hasta en el 60% de los casos. La meningitis usualmente se manifiesta como una meningitis linfocítica crónica, pero hasta la mitad de los pacientes no presentan el perfil esperado de líquido cefalorraquídeo con una pleocitosis linfocítica. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se puede determinar mediante la detección del antígeno histoplasma o anticuerpos antihistoplasma en líquido cefalorraquídeo y eventualmente el diagnóstico pues termina siendo un diagnóstico de exclusión en un paciente con una histoplasmosis diseminada diagnosticada y con lesiones ocupantes del sistema nervioso central o meningitis o manifestaciones meningovasculares en las cuales se ha descartado otra etiología. La evidencia es limitada para evaluar el diagnóstico de encefalitis o abscesos fúngicos. Las imágenes pueden ser normales hasta en el 28% de los casos y puede haber un diagnóstico erróneo con enfermedades inflamatorias y neoplasias. Muchos casos de histoplasmosis del sistema nervioso central se terminan diagnosticando erróneamente y se tratan para otras enfermedades, por ejemplo, neurosarcoidosis, tuberculosis, toxoplasmosis o neoplasias malignas. Es importante tener en cuenta que una proporción grande de pacientes en las series de casos que he venido mostrando no tenían inmunosupresión pues manifiesta, ¿no? O conocida. A fin de cuentas, en lo que terminamos haciendo diagnóstico de histoplasmosis en el sistema nervioso central es apoyándonos en los estudios dirigidos para histoplasma en líquido cefalorraquídeo o en el diagnóstico de una histoplasmosis diseminada y en descartar otras causas de compromiso al sistema nervioso central. Para eso, pues les traigo acá la referencia de la Guía Nacional para el Diagnóstico y Manejo de Histoplasmosis. No está enfocada en sistema nervioso central, pero podemos utilizarla como una referencia para este diagnóstico de histoplasmosis diseminada en pacientes que viven con VIH. Les quería mostrar algunos hallazgos que podemos utilizar para apoyarnos para el diagnóstico de histoplasmosis en sistema nervioso central y en general para lesiones ocupantes en sistema nervioso central utilizando la espectroscopia. La espectroscopia por resonancia magnética es una técnica de imagen no invasiva que, a diferencia del reporte convencional de imágenes de resonancia magnética, analiza la composición bioquímica de los tejidos y su metabolismo. Va a utilizar campos magnéticos y ondas de radio para medir la concentración de diferentes sustancias en una región específica y va a ofrecer información sobre la actividad metabólica que nos va a servir para diagnosticar y caracterizar lesiones cerebrales. Entonces, esto lo hace mediante pulsos de radiofrecuencia, emisión de señales, análisis de las señales y de acuerdo a estos análisis, mirar pues qué metabolitos están en la lesión. Este es un patrón normal o entre comillas lo que se podría considerar normal de una espectroscopia donde vemos un pico de N-acetilaspartato, que suele ser el pico más alto en parénquima sano, es un marcador neuronal, un pico de creatina, que también lo vemos acá detrás del N-acetilaspartato, que se evidencia a 3.03 partes por millón, un pico de colina, 3.2 partes por millón, pico de mioinositol, pico de glutamato, glutamina, y de rutina no vemos picos altos de lactato como lo muestra esta imagen. El lactato pues no se encuentra muy alto, el más alto es el N-acetilaspartato, luego la creatina y eventualmente se puede encontrar la colina por acá. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve un absceso piógeno. Un absceso piógeno, lo importante, en este caso es por bacteroides frágiles, lo importante es que podemos ver picos altos de succinato, acetato y lactato y aminoácidos citosólicos. Ya les muestro acá cómo se verían estos hallazgos. Acá vemos, esperen un segundo, borro lo que había escrito, ya. Acá vemos el pico de aminoácidos, acá vemos el pico de lactato, acá vemos el pico de acetato y de succinil y de succinato. Entonces, esto es más frecuente en los abscesos en los abscesos piógenos, especialmente por anaerobios. En los anaerobios vamos a ver este pico de acetato más frecuentemente que en los abscesos piógenos por microorganismos aerobios. Y vamos a ver niveles muy bajos de N-acetilaspartato, creatina y colina en la cavidad.
Este es otro absceso piógeno, en este caso por Eubacterium lentum, y como pueden ver, también tenemos un pico de acetato, lactato y aminoácidos, los aminoácidos a 0.9 partes por millones, como lo reconocemos, el acetato y el succinato. Acá tengo una imagen de una Pseudomonas aeruginosa, que es una infección por un aerobio. En este caso, si se dan cuenta, tiene el pico de aminoácidos y tiene el pico de lactato lípidos, pero no tiene el pico de acetato que habíamos visto en los anaerobios. Acá está el de lactato, acá está el de aminoácidos. Realmente este de lactato no lo podemos diferenciar de lactato y de lípidos. Hay algunas técnicas que se utilizan para que los lípidos salgan como una onda positiva y el lactato como una negativa para poder diferenciarlos, pero se encuentran en el mismo rango de partes por millón para tenerlo presente. Y acá tenemos un absceso piógeno por Staphylococcus aureus, que es un anaerobio facultativo, y vemos de igual forma pico de aminoácidos, pico de lactato lípidos, pero no vemos el pico de acetato tan alto como lo vemos en la infección por anaerobios. Entonces, son puntos que podemos tener presentes como para diferenciar este tipo de lesiones del sistema nervioso central. En el tuberculoma lo que vamos a encontrar es que va a haber un pico prominente, esto no es muy sensible, pero sí es más específico, y es que vamos a tener un pico prominente de 3.8 partes por millones, que es lo que muestra acá la flecha en la imagen, ya se las muestro, esta. Ese pico se llama un cinglete a 3.8 partes por millones. Puede haber aumento en colina, como lo ven en la imagen, y en glutamina glutamato, y también pueden haber aumento en lípidos, como lo pueden ver en la imagen. Pero realmente ese pico es muy sugestivo de tuberculomas a 3.8 partes por millones. Usualmente vamos a encontrar ausencia de aminoácidos a 0.9 partes por millones y el cinglete acá en 3.8, ¿no? Cuando vemos que hay una mayor intensidad en colina que en creatina, probablemente estemos viendo malignidad. En este caso de tuberculoma no vemos que la colina sea significativamente mucho más alta que otros picos como de creatina, entonces realmente no es tan sugestivo de malignidad. Acá tenemos otras imágenes, como ustedes pueden ver, pico de lípidos arriba para tuberculoma, el cinglete a 3.8 partes por millones. En metástasis de cáncer de seno, pues vamos a tener lípidos altos, glioblastoma también vamos a tener lípidos altos, pero no vamos a ver el cinglete en ninguno de estos dos imágenes. Por último, el absceso fúngico. En el absceso fúngico vamos a ver diferentes hallazgos. Hay uno que es muy sugestivo, también específico, no tan sensible, que es el multiplete de trealosa, que lo vamos a ver a 3.6, 3.8 partes por millones. Son varios singletes, por decirlo así, que se encuentran en estos rangos, ya se los muestro. Y también pueden presentarse aminoácidos de manera variable, sin picos de acetato o succinato, como lo vemos en los abscesos piógenos. Acá en esta tabla les muestro algunas de las características del absceso fúngico en comparación con otros abscesos piógenos o tuberculosos. Y acá les muestro, pues, al final, el multiplete de trealosa a 3.6 y 3.8 partes por millones. Ya se los muestro. Este es un cultivo, este es un absceso cerebral. Si se fijan, estas imágenes las traje para que vean cómo en T2 la lesión es hiperintensa con pared irregular hipointensa, con proyecciones intracavitarias hipointensas. Y ahorita les muestro cómo con abscesos piógenos y tuberculosos podemos ver algunos hallazgos similares en la resonancia normal. En T1 tenemos un núcleo hipointenso con proyecciones intracavitarias isointensas, en T1 contrastado realce en anillo, en difusión una hiperintensidad con proyecciones en cavidad hipointensa y proyecciones intracavitarias hipointensas con hiperintensidad en la cavidad, que es lo que vamos a ver en el mapa ADC, en la imagen E. Acá inmediatamente les voy a poner la imagen de lo que es el absceso, perdón, de lo que es el absceso piógeno. Este es un absceso piógeno y si se fijan, los hallazgos son muy similares en cuanto al comportamiento de las intensidades a diferentes secuencias de resonancia magnética. Posiblemente la única diferencia que uno vea de manera importante es que las proyecciones intracavitarias hipointensas con hiperintensidad en la cavidad, que es lo que vemos en difusión y en FLAIR, son más frecuentes en abscesos fúngicos. Este es un absceso fúngico por un Aspergillus flavus y como vemos tenemos un pico de lactato lípido importante, más o menos a 1.3 partes por millones en la espectroscopia. Acá tenemos un absceso por Aspergillus fumigatus, también vemos aminoácidos a 0.9 partes por millones, que es esto que vemos acá, y vemos el pico de lactato lípidos a 1.3 partes por millones, y acá vemos el multiplete de trealosa
que les estaba mencionando, que lo vamos a ver entre 3.6 y 3.8 partes por millones, que es sugestivo de abscesos fúngicos. Este es el absceso piógeno que les traje como ejemplo. Vemos los aminoácidos, vemos el lactato, pero vemos un pico importante de acetato, que es más frecuente en estos abscesos piógenos en comparación a los abscesos fúngicos. Y también les traje la comparación con un absceso tuberculoso, que es este, en donde vamos a ver el pico de lípidos lactato, pero no vamos a ver el resto de las manifestaciones que encontrábamos en la espectroscopia em, del absceso fúngico. Finalmente, para neoplasias, vemos que lo que vemos en neoplasias es que encontramos picos de colina mucho más altos que picos de N-acetilaspartato, como lo pueden ver en la imagen. El pico de colina es el predominante, ¿sí? Y el N-acetilaspartato y la creatina no van a ser tan predominantes. Esto lo vamos a ver especialmente en porciones necróticas, y en porciones necróticas vamos a poder ver picos de lípido y lactato, pero no tanto de aminoácidos a 0.9 partes por millones. Entonces, esto es importante. Si son hallazgos que son muy útiles al momento de diferenciar diferentes lesiones ocupantes de espacio al sistema nervioso central. Miren acá el pico de colina, ¿sí? Y este pico tan alto de lactato lípidos a 1.3 partes por millones, que sugiere que hay necrosis en esta condición neoplásica. Esta es la imagen de nuestro paciente. Ya voy a acabar, me quedan 2 diapositivas. Esta es la imagen de nuestro paciente. En este caso vemos que tenemos un pico de aminoácidos a 0.9 partes por millones, los cuales pueden estar presentes en abscesos fúngicos, pero no son usuales en neoplasias de alto grado. También tenemos un pico de lactato lípidos a 1.3 partes por millones, que puede estar presente de manera variable en abscesos fúngicos, al igual que en abscesos piógenos y tuberculomas. Y también puede estar presente en tumores de alto grado. Esto no nos permite diferenciar mucho, pero acá podemos ver la presencia de picos múltiples de 3.6 a 3.8 partes por millones, lo que se ha denominado los multipletes de trealosa, que son altamente sugestivos de abscesos fúngicos. Esto no lo leyó el radiólogo, esto lo vi yo en la espectroscopia, y me parece que es muy similar a lo que vemos en en otras imágenes de espectroscopia que nos muestran estos multipletes de trealosa. Y en contra de neoplasia, para esta caracterización de esta espectroscopia, pues uno esperaría ver un pico mucho más alto de colina, que es un marcador de recambio de membrana, y una disminución en el pico de N-acetilaspartato. Pero si se dan cuenta, N-acetilaspartato, que está a 2 partes por millón, y colina, que está a 3.2 partes por millón, son muy similares. Y no hay una diferencia tan marcada entre colina y N-acetilaspartato que nos sugiera un componente tumoral, ¿no? Además que las porciones necróticas del tumor pueden mostrar lactatolípidos, que es lo que vemos, pero no es frecuente que muestren aminoácidos a 0.9 partes por millones, que es lo que les estoy mostrando acá. Entonces, básicamente, concluimos que es posible que se trate de una histoplasmosis en el sistema nervioso central, un histoplasmoma. El manejo es similar a la histoplasmosis diseminada, se maneja con anfotericina B liposomal, penetra bien en las estructuras del sistema nervioso central, 4 a 6 semanas de terapia de inducción. Es en las series de casos, porque pues esto no se ha llevado a estudios aleatorizados, la supervivencia es mayor cuando se utiliza anfotericina B liposomal en comparación a cuando se utiliza anfotericina B de complejos lipídicos, 80 versus 56%, por lo cual se recomienda el uso de Anfo-B liposomal. Y posteriormente una terapia de consolidación con itraconazol por al menos 12 meses. Se recomienda monitorizar niveles de itraconazol y mantener niveles más o menos entre 1 y 5 microgramos sobre mililitros. Algunos expertos recomiendan niveles hasta por encima de 2 microgramos sobre mililitros. Teniendo en cuenta que niveles de toxicidad son aproximadamente 17 microgramos sobre mililitro. Unos datos importantes que, por ejemplo, en el suba-itraconazol, que es una formulación de itraconazol recientemente aprobada, presenta una mejor absorción, pero pues no se ha estudiado en infección meningia. Y en cuanto a las presentaciones comunes que tenemos de itraconazol, pues se prefiere el itraconazol en jarabe, ya que tiene una absorción mejor, ¿sí? Y más confiable, menos errática, por decirlo así. Otros azoles, triazoles, no se han estudiado. Posaconazol e isavuconazol pueden servir, pero no tenemos estudios con respecto a estos azoles. Y por último, pues se recomienda que se haga un seguimiento a la antigenuria del paciente y a los parámetros del líquido cefalorraquídeo para garantizar pues aclaramiento del antígeno del líquido cefalorraquídeo, y definir posiblemente extensión de la terapia de consolidación o una nueva reinducción.
Digamos que los pacientes con histoplasmosis del sistema nervioso central se deben monitorizar por al menos 3 años para detectar recurrencias, no son infrecuentes y por eso se recomienda este seguimiento al líquido, al aclaramiento del antígeno del líquido cefalorraquídeo o al antígeno urinario en caso de que no tengamos el antígeno del líquido cefalorraquídeo. Estas son las conclusiones de la charla. Básicamente, el compromiso del sistema nervioso central por histoplasma es un reto clínico debido a su presentación clínica variable, la complejidad de su diagnóstico. Es importante tener un alto nivel de sospecha, especialmente en casos de meningitis subaguda o de lesiones ocupantes de espacio que no tengan etiología específica, o en caso de histoplasmosis diseminada con síntomas a nivel del sistema nervioso central, y se recomienda el tratamiento de inducción con Anfovel liposomal 4 a 6 semanas seguido de terapia de consolidación con itraconazol al menos por un año con seguimiento a la depuración antigénica de histoplasma. Les quería traer también las imágenes de espectroscopia como para que nos familiaricemos un poco más con ellas, ya que pueden ser útiles en la evaluación de diagnósticos diferenciales en imágenes a nivel del sistema nervioso central. Muchas gracias.